Esta noche tenemos a nuestros conferencistas, nuestro profesor Jaime Ramírez y Miguel Ángel Ramírez. Vamos entonces a darles una cordial bienvenida para continuar este mundo maravilloso de las matemáticas y de la espiritualidad. Jaime y Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Se escucha bien? Bueno, muy buenas noches. Hace 8 días comenzamos con la primera parte de esta conferencia, que como les decía, pues más es el resultado de una investigación que se viene haciendo pues de la matemática como ciencia y de las enseñanzas de los maestros para mostrar cómo todo lo que nosotros hacemos aquí en las enseñanzas es ciencia. La semana pasada no alcanzamos a abarcar todos los temas. Hoy pues vamos a comenzar con los temas que nos quedaron faltando. Vamos a hablar de los temas que tenemos a continuación. Vamos a comenzar con esta frase que nos resume un poco lo que queremos mostrar en la conferencia. Es una frase de Galileo Galilei que dice que las matemáticas son el lenguaje con que Dios ha escrito el universo. Bueno, lo vamos a explicar primero desde la ciencia, explicando qué es un campo magnético, y luego vamos a leer algunas de las enseñanzas de los maestros sobre este tema. ¿Nos puedes explicar qué es un campo magnético? Sí, un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Cuando la corriente eléctrica está fluyendo, se produce un campo magnético, pero cuando estas dejan de fluir, desaparece el campo. Para poner la imagen allá, para que ellos la vean. ¿Sí se está viendo? Perdón, ¿sí se está viendo la imagen? Listo. Entonces aquí vamos a ver un video explicativo de qué es un campo magnético y cómo funciona un imán. ¿Ya le puse el sonido interno? No. Ya, póngalo. Sí se escucha. El sonido, la imagen. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnesita en una región de Turquía llamada Magnesia. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de Disculpen un momentico que tenemos dificultad con el sonido, ya vamos a continuar. Ya. Ahora sí, coloquemos el video. ¿Cómo funcionan los imanes? Todos hemos jugado con estas piezas metálicas. No se escucha ya. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos. Está parando el video solo. Por la conexión. Se está yendo y va y vuelve la señal. Les pedimos que tengan un poquitico de paciencia, que en este momento estamos organizando varias actividades técnicas
para Funcionan presentar la los conferencia y imanes. video a la vez. Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita, en una región de Turquía llamada Magnesia. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, e incluso cuando hay de por medio otros objetos o el vacío. Si haces un experimento con limaduras de hierro, puedes hacer visible este campo. Como seguramente sabes, toda la materia está hecha de átomos, y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona como un diminuto imán. Tiene un spin o dirección en la que gira, y eso determina que tiene un polo norte y uno sur, y que crea un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor. Pero, ¿por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Porque cada objeto de hierro está formado por secciones llamadas dominios, y generalmente sus átomos están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometes el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes. ¿Cuál es el del televisor? Ya, Giovanni. A ver, allá. Es que es común, es que entonces consigamos y hacemos Bueno, ayuda ahí. en el video dice que existen dos clases de imanes. ¿Nosotros cuáles somos? Nosotros somos imanes artificiales. Ahí se hablaba de dos clases de imanes, naturales y artificiales. Nosotros somos un imán artificial. Entonces nosotros debemos someternos a un campo magnético muy fuerte para convertirnos en imanes. Pero ¿nos puedes explicar los dominios? Sí, recuerda en el video dicen que el hierro tiene varios dominios y los electrones están alineados en diferentes direcciones. Cuando el hierro se somete a un campo de fuerza muy grande, todos los electrones se alinean hacia el mismo sentido y ahí es donde se produce un imán. Ah, entonces por eso es que nos debemos poner ante una fuerza magnética fuerte para poder transformarnos en imanes. Claro que sí. Pero ¿qué es un toroide? Bueno, un toroide, que ya lo vamos a poner en la imagen, es generada por una curva cerrada, al girar alrededor de un eje contenido en su plano y que no lo corta. Miremos en un objeto interactivo de aprendizaje que les hablaba hace 8 días, que son herramientas que se utilizan en la universidad para que miremos cómo se genera un toroide. Este es un video pues generado con un objeto interactivo. A medida que se empiezan a dar vueltas, mira cómo se empieza a distorsionar la circunferencia que teníamos, pero ahí van 8 o 9 vueltas. A medida que se dan más vueltas, mira que ya se comienza a formar una figura, la cual se conoce como un toroide. Ahí está la imagen. Entonces ya le quitamos las vueltas. Ahora vamos a ver el toro, lo vamos a recrear con el toro. Y mira cómo se ve cuando se le dan muchas vueltas al toroide. Y eso es un campo magnético. Pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, recuerda que somos un imán artificial. Entonces, cuando decretamos, creamos un campo magnético. Al fluir la energía, nos convertimos en un imán y atraemos más de lo mismo. Si estamos haciendo algo bueno, atraemos más de lo mismo, algo bueno, y si estamos decretando, cuando estamos pues pronunciando una palabra, si decretamos algo malo, también atraemos algo de lo malo. Pero bueno, entonces, ¿para qué debemos repetir tantas veces los decretos si solo con decretar se crea un campo magnético? Para entenderlo, vamos a mirar esta imagen de cómo funciona un motor. Mira que tenemos una batería o una pila. Por el polo positivo sale un cable que va al interruptor, que es el que le da la señal o el que corta el flujo de energía
Cuando se activa, prende el bombillo. Por el lado negativo, sale hacia un fusible, que es el que no permite pues que vaya a haber una sobrecarga, llega al motor y después llega la bombilla. Eso funciona igual para ese bombillo, para los juguetes que nos daban pues cuando éramos niños o los juguetes que funcionan con una batería. Normalmente esa batería no alcanza a tener la suficiente energía para mover un juguete o para prender ese bombillo. La clave está aquí en el motor, aquí donde estoy señalando. En ese motor hay una bobina, que es la que vemos en la figura. Mira que el cobre entra y da varias vueltas. Mientras más vueltas dé, mayor va a ser el campo magnético. Aquí, por ejemplo, tenemos el motor de una licuadora. Mira la cantidad de vueltas que tiene el cobre. Mientras más vueltas tenga, mayor va a ser el campo magnético. Entonces, cuando ponemos un hierro, aquí en la otra figura, y empezamos a enrollar el cobre, mientras más vueltas demos, mira que se forma un campo magnético. Recuerda que el video decía que esas líneas son imaginarias y ahí se crea un toroide. Ah, entonces entre más vueltas del cobre, mayor será el campo magnético. Claro que sí, entonces por eso es que nosotros repetimos también los decretos para crear un campo magnético mayor. Pero entonces cuando dejamos de decretar, dejamos de ser un imán. No, siempre estamos pensando en algo y los pensamientos también son energía en movimiento. Los pensamientos también crean un campo magnético y nos convierten en un imán. Ah, por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos. Sí, cuando comienzas el día con pensamientos positivos, de gratitud, de agradecimiento, atraemos más de lo mismo. Y cuando comenzamos el día con pensamientos negativos, atraemos más cosas negativas. Por eso es que Saint Germain nos dice, donde pones la atención el hombre, ahí va su energía. Sí, eso está en el libro Saint Germain de Alquimia. Pero entonces, ¿cómo nos vemos cuando decretamos? Mira, cuando nosotros decretamos, este es el planeta Tierra. El planeta Tierra es un campo magnético. Ahí vemos las líneas, esas líneas son invisibles para los ojos, pero cuando nosotros decretamos, estamos como dentro de un toroide. Entonces, mientras más veces repitamos un decreto, mayor va a ser el campo magnético que vamos a crear alrededor de nosotros, porque los decretos tienen mucha fuerza y mucha energía. Pero, ¿qué dicen los maestros de todo esto? Bueno, en cuanto al campo magnético, la Madre María nos habla sobre el poder del amor. Entonces, este es un extracto de una perla del 2001, donde ella dice, ¿por qué habéis escogido entonces el otro camino? El camino de las dificultades y las luchas, de la discordia y la irritación. Ese no es el camino del amor. El amor es una fuerza irresistible, un imán divino, el logos divino, es la esencia misma de la vida. Por tanto, nadie puede regresar al corazón divino a menos que tenga dentro de sí suficiente poder del amor para ser atraído por el imán divino. ¿Ves este principio en el simple imán? A menos que el imán tenga un campo magnético fuerte, no es atraído por el imán divino. O sea, con el amor nosotros también podemos crear este campo magnético para ser atraídos por el imán divino. Y el Mahashohan nos dice, de respecto de repetir los decretos, siempre es mejor repetir un decreto 3 veces cuando sea posible, para así invocar todo el poder de la Santísima Trinidad. Sí, recuerda que hace 8 días hablábamos de las series y mirábamos que el 3, el 6 y el 9 tienen más poder. Respecto a esto también la amada mensajera en el 99 nos decía o nos dijo en una perla, te digo que no hay nada más poderoso que una llama triple equilibrada que brota de la fuente blanca de la Madre Divina. Lo que debes recordar es que cuando las llamas del amor, la sabiduría y el poder se equilibran dentro de ti, no solo tienes el poder de las 3 llamas, sino que también tienes el poder exponencial del 3×3, que es el 9. Y el poder del 9 es nada menos que invencible. Es muy recomendable hacer los decretos en múltiplos de 3 y ojalá de 9 en 9. De hecho, el amado señor Gautama Buda en una perla dice que el 9 es un número mágico. Bueno, hay otra perla en el libro El Poder Creativo del Sonido, nos dice que los decretos, los fías y los mantras fueron hechos para ser repetidos. En Oriente las personas repiten los mantras una y otra vez, incluso miles de veces al día. Pero en Occidente no tenemos esta costumbre de repetir los decretos.
Entonces, ahí la mensajera nos dice que no se trata solo de repetir una y otra vez las oraciones. Cuando se repite una oración, se intensifica el poder de la petición, pues la cualificas con más y más de la energía de Dios. Comienzas a entrar en un estado de unidad con Dios. Eso está en el libro El Poder Creativo del Sonido. Bueno, eso es la importancia de hacer los decretos, porque se crea, cuando lo repetimos, se crea un campo magnético mayor y podemos ser atraídos por el imán divino. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones. En la universidad o en el colegio nos enseñaron que era una ecuación. Aquí vamos a hablar de la ecuación de la vida, aunque hay muchas más ecuaciones. ¿Nos puedes decir, Miguel, qué es una ecuación? Claro que sí. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros de la ecuación. En una ecuación aparecen relacionados números y letras. Resolver la ecuación consiste en hallar los valores de las variables que hacen cierta la igualdad. Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5 o x más 2 es igual a 7. Para resolver esta segunda ecuación y hallar el valor de la x, debemos de aplicar una propiedad que en matemáticas se llama la propiedad aditiva de la suma y la resta. Siempre que tenemos una ecuación, aquí la vamos a resolver, nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando lo hagamos a ambos lados. Lo que hagamos al lado izquierdo también lo tenemos que hacer al lado derecho. Entonces aquí, para saber el valor de la x, mira que tanto al lado izquierdo como al derecho vamos a restar 2 unidades. Aquí al lado izquierdo el 2 se cancela con el 2 y al otro lado se hace la resta. 7 menos 2 da 5. O sea, una ecuación, cuando uno tiene una ecuación puede hacer lo que uno quiera, sumar, restar, multiplicar, dividir, siempre y cuando lo haga a ambos lados. Eso también se conoce como el axioma de igualdad. Aquí vamos a tener otro ejemplo. Si por ejemplo yo a la izquierda tengo que 3 más 2 y a la derecha tengo que es igual a 5, miren que la ecuación se cumple. Al lado derecho, si sumo 3 más 2 nos da que 5 es igual a 5. A esta ecuación yo le puedo hacer lo que quiera, como la anterior. Por ejemplo, le voy a restar nuevamente 2 unidades. Si yo hago la operación de la izquierda, 3 más 2 menos 2 nos da 3 y al lado izquierdo también da 3. Entonces mira que la ecuación se conserva. Si yo le restara un número diferente, ya no sería una ecuación, sino una inecuación, pero hoy estamos hablando de ecuaciones. Aquí hay otro ejemplo. Sí, claro, imaginemos que no le queremos restar 2, sino que le queremos sumar en ambos lados 3. Entonces yo le puedo sumar en ambos lados 3 y digo que 3 más 2 más 3 es igual a 8 y 5 más 3 también igual a 8. Se sigue cumpliendo la igualdad. Pero bueno, estamos hablando de ecuaciones y muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Resulta que nosotros también somos una ecuación. Lo que pasa es que esta ecuación que estamos mostrando, la de matemáticas, funciona de izquierda a derecha. Nosotros somos una ecuación que funciona de arriba a abajo, del plano material al plano espiritual. Entonces, nosotros no tenemos que estar haciendo nada a los dos lados, simplemente restamos o sumamos en el plano físico, que es la parte de arriba, y por ley cósmica, lo que hacemos en la parte de la ecuación que nos corresponde, que es la parte física, se equilibra inmediatamente en el plano espiritual. Todo lo bueno, los decretos, los pensamientos positivos o el servicio que hagamos incrementa nuestro cuerpo causal y todo lo negativo que hagamos también se resta en nuestro cuerpo causal. Los maestros hablan de muchas ecuaciones, la ecuación de la vida que vamos a hablar hoy vamos a hablar de varias, hablan de la ecuación del siglo, la ecuación del karma, la ecuación del bien y del mal, entre otras. En el repositorio de perlas, de 1000 perlas, donde estoy haciendo la investigación, cuando le di la palabra ecuación, se filtraron 287 perlas que hablan sobre una ecuación. Vamos a mirar una de ellas. Deseo que comprendas la gran ecuación del siglo, que mediante una aceleración de los decretos dinámicos de la llama violeta y el servicio amoroso a la vida puedas equilibrar un porcentaje extraordinario de tu karma. Y si alcanzas este nivel del 51%, amado, no se te pedirá que reencarnes, pase lo que pase en el planeta. Mira que esta es una ecuación matemática de la cual muchos hemos escuchado hablar, que cuando equilibramos el 51% de nuestro karma, ya estamos preparados para hacer nuestra ascensión.
Resulta que es una ecuación que el amado maestro Saint Germain la llama la ecuación del siglo. Y no es necesario que nosotros creamos en ella o que la conozcamos. Es una ecuación matemática y es una ley cósmica y se cumple. Muchos sabíamos que con el 51% del karma podemos ascender. Lo que no sabíamos era que es una ecuación, pero no es la única. También tenemos más maestros que han hablado de otras ecuaciones. Desde las dimensiones desde las dimensiones que te llamo. Ok, bueno, entendemos que somos una ecuación, pero la gran pregunta es, ¿dónde está el igual? Porque habíamos quedado que todas las ecuaciones tienen que tener un igual. Sí, ya te dije que no va de derecha a izquierda, sino de arriba a abajo, pero lógicamente para que haya una ecuación tiene que haber un igual. Esto nos lo aclaró el amado Lanelo en una perla de 1977. Él dice, desde las dimensiones en que te llamo, tan cerca de tu corazón, veo la ecuación de la vida. Veo la llama triple como la señal de lo que está arriba y de lo que está abajo. Está equilibrado por la llama en el centro. La llama es el signo igual de la ecuación. Y el equilibrio de la ecuación es el mismo ritual de la ascensión, que es el ritual de las moléculas y los átomos en el flujo del cosmos, según las matemáticas del cosmos. Y como puedes ver, lo que estoy diciendo es que la ecuación de tu vida es en realidad una fórmula matemática que no está limitada, no, de ninguna manera, sino solo por tu concepto de flujo. Entonces mira que aquí podemos ver que el maestro Lanelo nos enseña que el igual es nuestra llama trina y que la ecuación está totalmente equilibrada cuando logramos nuestra ascensión. Y él la llama la ecuación de la vida. Aquí podemos ver el flujo de 8 del cual vamos a hablar enseguida. Y en la cámara secreta del corazón, donde está la llama trina, es donde está el igual de nuestra ecuación. Bueno, qué interesante todo esto. Ahora entiendo por qué Galileo dijo, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo y por qué la frase más famosa de Hipatia fue, comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Pero nos dijiste que hay muchas ecuaciones en las perlas. ¿Nos puedes contar de otra? Sí, claro que sí. Hay una ecuación que la Madre María llama la ecuación que debe ser. En una perla nos dice lo siguiente. Hay una ecuación que debe cumplirse para que el planeta continúe. La ecuación es la siguiente. Hay una cierta porción de luz que se cierne en los planos espirituales, más allá de las dimensiones de mater. Cuando los hijos e hijas de Dios y los guardianes de la llama que habitan en los planos de mater determinan anclar esa porción de luz, haciendo el equilibrio de la luz como está arriba, esto compensará la ecuación de oscuridad que ahora existe como condición kármica y como la conciencia de los caídos en el planeta. Vengo entonces para contarte la ecuación que debe ser. En lugar de enfocar tu luz en la porción inferior del reloj de arena, la humanidad está enfocando el peso de su propio karma, la sustancia de su propio pecado. Hasta que se vacíen de esa sustancia, la luz no puede fluir del cielo a la tierra y no permitiremos que esa luz fluya hacia un campo de fuerza donde será contaminada por la oscuridad de esas energías. La Virgen está hablando de un flujo de energía, de un intercambio de energía de arriba a abajo. Sí, ahora vamos a explicar ese flujo de 8 de intercambio de energía, pero ¿qué tal si nos dices cuál es la ecuación exacta? Claro. La ley de invocación y la ciencia de los decretos es una matemática propia, es un cálculo propio, amados, y por tanto no se equivoca ni falla. Cuando pones en la computadora de la mente de Dios esa fórmula exacta, esa ecuación exacta, te devolverá esa fórmula exacta, esa ecuación multiplicada por el ciclo dorado del sol y por el poder del púrpura, ciclo dorado del sol que también traigo. Mira que aquí el amado Don Ritad nos está diciendo que la invocación y los decretos también son una ecuación matemática y se conoce como la ecuación exacta. Y como te decía ahora, hay muchas ecuaciones que de pronto nosotros no somos conscientes que están en las perlas,
pero todo funciona matemáticamente. Aquí no hay posibilidad de errores. Bueno, también dijimos que vamos a explicar la ley del karma desde la ciencia. Para lograrlo, debemos remontarnos a uno de los 3 matemáticos más grandes de la historia, Sir Isaac Newton. ¿Nos puedes explicar qué dice la tercera ley de Newton? Sí, la tercera ley del movimiento de Newton dice, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Entonces, ojo, en la física, la tercera ley nos dice que no existe una sola fuerza aislada. Estas fuerzas no se anulan, son iguales en magnitud y opuestas en dirección, pero actúan sobre objetos diferentes. Para que 2 fuerzas se anulen, deben actuar sobre el mismo objeto. Se puede decir que las fuerzas de acción crean las de reacción. Entonces vamos a mirar físicamente qué quiere decir la ley de Newton. Cuando una persona se recuesta sobre una pared, no cae al otro lado. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando la persona se recuesta en la pared, está ejerciendo una fuerza contra la pared. La pared tiene que ejercer la misma fuerza, pero en sentido contrario para que la persona no caiga al otro lado. Entonces mira que hay una fuerza que actúa contra la pared y hay otra que actúa contra la persona. Por eso es que la tercera ley de Newton dice que las 2 fuerzas nunca se anulan. Cuando uno pone una fuerza en acción, tiene que haber otra en reacción. Aquí miramos una persona subiendo unas escalas. Cuando la persona apoya el pie en el escalón de arriba, inmediatamente está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Ahora, ¿por qué no se le hunde el pie o por qué no se cae? Porque el escalón está ejerciendo una fuerza igual, pero en sentido contrario al pie. Por eso es que dice Newton y la tercera ley en física que las fuerzas de acción y reacción no se anulan. La tercera ley también nos dice algo muy bonito. Nos dice que no podemos tocar sin ser tocados. Miran que aquí los padres, el papá y la mamá, están tocando al bebé. En el momento en que ellos tocan al bebé, el bebé también los está tocando a ellos. Dice la física que cuando uno abraza a una persona, la persona también lo está abrazando a uno. El budismo y el hinduismo, para ir ya a las enseñanzas, y muchas otras tradiciones religiosas, dicen que cada acción tiene una consecuencia, que las buenas acciones inevitablemente tendrían buenas consecuencias. De hecho, el karma, la ley de causa y efecto y la tercera ley de Newton expresan lo mismo. Y cuando se combinan, expresan algo aún más profundo, la armonía esencial de la ciencia y la religión. ¿Conoces un boomerang? Sí, un boomerang es un arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo, regresa a su punto de origen, debido a su perfil aerodinámico y forma de lanzamiento especial. Bueno, la mensajera nos habla sobre, cuando nosotros lanzamos un boomerang, estamos activando también la ley del karma. De hecho, varios maestros nos hablan sobre esta analogía y cuando se refieren al karma, se están refiriendo también a un boomerang. La amada mensajera nos dice lo siguiente sobre, bueno, primero tenemos una perla del Moria donde nos habla del boomerang. Él dice, es cierto que la ley es muy exigente y siempre devuelve a cada corriente de vida cada jota y tilde de energía enviada por esta, constructiva o no, y siempre con energía acumulada. Los semejantes atraen a los semejantes, de modo que esta energía, a medida que completa su círculo de expresión, reúne más de su tipo. Luego, como un poderoso boomerang, regresa a quien lo envió. Y ahora sí, la mensajera nos dice, así que el hinduismo y el budismo enseñan que la ley del karma es una ley universal de causa y efecto que afecta a todos. Newton, en su tercera ley del movimiento, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. La ley del karma opera automáticamente y sin prejuicio. Por eso no hay injusticias. Entonces mira que la ley del karma también la podemos explicar desde la ciencia con la tercera ley de Newton. Pero ¿qué tal si ahora miramos porque los maestros nos recomiendan hacer los decretos en voz alta?
cuando sea posible, porque si estamos en un lugar donde hay mucha gente, pues es aconsejable hacerlos mentalmente, pero ellos siempre nos recomiendan que saquemos un espacio del día para hacer los decretos en voz alta. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis, primer capítulo, versículo 3. Mira que Dios comenzó la creación del mundo con una palabra. Él no pensó hágase la luz, él dijo sea la luz y la luz fue. Por eso es tan importante la palabra en nuestra vida. Pero ¿por qué los maestros recomiendan hacer los decretos en voz alta? Porque el sonido es vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. Sí, el tercer principio hermético es el principio de vibración, el cual fue olvidado por muchos años y solo hasta el siglo XIX la física descubrió esa verdad y la confirmó en el siglo XX. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que diferentes modos de movimiento vibratorios. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular. Los planetas giran en torno al Sol y los soles giran en torno a puntos centrales mayores. ¿Nos puedes explicar de una forma más práctica qué es la vibración? Vamos a hacer un ejercicio imaginativo todos y vamos a pensar que tenemos una cuerdita en la mano, ¿cierto? Yo tengo una cuerda en la mano y lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer que la cuerda gire. Y hago que gire. Entonces, al principio, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que podemos ver cómo esta cuerda está girando, podemos observarla. Pero si empezamos a hacer que gire un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido, vamos a dejar de percibir la cuerda y vamos a empezar a escuchar un sonido, como un helicóptero. Un helicóptero empiezan a girar las hélices y al principio cuando están girando lentos las podemos ver. Pero a medida que van girando más rápido, ya dejamos de percibir las hélices como tal, como están girando y empezamos a percibir un sonido. Esto lo podemos percibir porque la cuerda que estamos haciendo girar está girando 20 veces por segundo. 20 Hz. Y ahí es donde empieza el sonido que el humano puede percibir. Ese es el sonido más grave que nuestro organismo puede percibir. Pero podemos hacer que siga girando y que gire más y más rápido. Y vamos a notar que el sonido se va volviendo cada vez más agudo. Entonces empezamos con sonidos graves. Está subiendo, cada vez sube más porque la cuerda está girando cada vez más rápido, hasta que llegamos a 20.000 Hz, que son 20.000 vueltas por segundo, y es donde vamos a dejar de percibir sonido, no porque el sonido no exista, sino porque nuestro oído no es capaz de percibirlo. Si hacemos que gire más y más rápido, ya la mano no nos da para hacerla girar tan rápido, pero la imaginación sí. Y vamos a encontrar que a 200 billones de vibraciones por segundo ya no vamos a oír nada ni a ver, sino que vamos a empezar a sentir calor. Ya esa vibración se va a transformar en calor. Y podemos hacer que siga subiendo y hacer girarla cada vez más rápido. Y cuando llegamos a 400 billones de vibraciones por segundo, nos vamos a encontrar con el primer color de la escala perceptible humana, que es el rojo, el color con menor vibración. Pero podemos hacer que siga girando cada vez más rápido. Vamos a ir por la gama de colores hasta llegar al color con la vibración más alta, que es el violeta. Si seguimos a partir de ahí, ya no vamos a ver colores porque nuestros ojos no lo van a detectar, pero aparecen los rayos X. Y si seguimos, los rayos X aparecen a 200 trillones de vibraciones por segundo. Imagínense todo eso. Pero podemos hacer que siga subiendo y que siga girando más rápido y aparece la electricidad y el magnetismo. Y así nos podríamos ir indefinidamente, pero por ahora vamos a dar hasta aquí. Pero, ¿nos puedes explicar cómo es que el sonido transforma la materia? Sí, ya sabemos que el sonido tiene una vibración muy alta, pero la clave es que el sonido transforma la materia. Un físico alemán, Ernest Klein, quien vivió entre 1756 y 1827, hizo un experimento con una placa de hierro con partículas de polvo fino y el arco de un violín. Él demostró que el sonido crea movimiento. Lo podemos ver acá en el siguiente video y podemos ir mirando que a medida que él pasa el arco del violín sobre
superficie plana, se van formando diferentes figuras. A diferentes vibraciones se forman diferentes figuras. Aquí las figuras que vemos no son tan claras ni tan definidas porque realmente con el arco del violín no podemos dar en esta forma sonidos tan definidos. Aquí podemos ver que el sonido transforma la materia. Con este experimento, que repito, se hizo por allá a finales de 1700, se tomaron varias fotografías y vamos a ver diferentes figuras de Chladni. Dependiendo del patrón vibratorio del arco del violín, se formaban diferentes figuras. Pero más recientemente, Hans Jenny, un médico investigador suizo, quien nació en 1904 y murió en 1972, o sea, el siglo pasado, y quien es citado por la mensajera en el libro El poder de la palabra, el poder creativo del sonido, continuó con los estudios de Chladni y creó la cimática, pero ya de una forma más práctica, ya no con el arco de un violín, sino con un generador de sonido. Y mira que él continuó los experimentos y mira que aquí sí son más claras las figuras. A medida que van cambiando la vibración del sonido, se van creando diferentes figuras. Ahí podemos ver cómo se forman diferentes figuras a medida que cambia la vibración del sonido. Con este generador de frecuencias se cambia la frecuencia del sonido y se van formando diferentes figuras. Esto es una continuación del estudio de Chladni, donde se hace de una forma ya con más tecnología y podemos ver que las figuras ya son más visibles. Entonces estamos viendo cómo el sonido transforma la materia y eso tiene mucho que ver con lo que nos dicen los maestros, que es preferible hacer los decretos en voz alta. Pero fuera de esos estudios, más recientemente hubo otro científico que siguió con estos estudios, aunque un poco diferente al que estamos viendo en pantalla. Es un científico japonés, Masaru Emoto, quien vivió entre 1943 y 2014. O sea, estamos hablando ya de un estudio muy reciente. ¿Qué hizo este científico? Lo que hizo fue que envasó agua en diferentes frascos y a unas las etiquetó con la palabra amor, con la palabra odio. Otra las expuso a sonidos de un manantial, diferentes músicas, y otras les hablaban, les decían diferentes palabras. ¿Qué hizo él con esta agua? Él la congeló y le tomó fotos con un telescopio electrónico. Y lo que se obtuvo fue unos bellos, hermosos cristales hexagonales. Por ejemplo, esta fue un agua que fue expuesta a la palabra amor. Miren que ahí vemos perfectamente un fractal. Esta fue expuesta al sonido de un manantial. Esa fue una gota de agua o el cristal de una gota de agua que fue expuesta a la palabra gracias. En los resultados él dice que las dos palabras que generan mejores resultados es el amor y la gratitud. Esta es una sinfonía de Mozart, pero mira la figura que se forma con la sinfonía de Mozart, pero él no solamente hizo con sinfonías. Mira que la siguiente la expuso a una canción de heavy metal y mira la gota de cristal cómo quedó de distorsionada. Y esta es el resultado
de una gota de agua que fue expuesta a la palabra odio. Mira que cuando las palabras o los sonidos no son constructivos, los cristales no forman una forma perfecta. Él tiene varios libros. Uno de los libros se llama Los mensajes ocultos del agua y me llamó mucho la atención esta gráfica, se las voy a mostrar, porque él envasó agua de un río contaminado, la puso a congelar y cuando tomó la foto mira lo que se formaba. Pero esa misma agua en un tarro la expuso al canto de una oración de un monje budista. Y mira cómo se transformó el agua de un río contaminado, solamente la foto primera, a cuando está el agua bajo la influencia de una oración de un monje budista. Pero eso tiene que tener una importancia para nosotros. Claro, recordemos que nuestro cuerpo está formado del 60% de agua. Nuestro cerebro se compone del 70% de agua, la sangre de un 80% y los pulmones de un 90% de agua. En el libro El poder creativo del sonido, nos dice que la palabra es la fuerza creativa más poderosa del universo. Y una manera de aprovechar esa fuerza es mediante la repetición de mantras hablados y los nombres de Dios. En la Biblia también podemos encontrar algo sobre la palabra. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hable el hombre, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37. Bueno, tenemos preguntas, Giovanni. Sí, Jaime y Miguel, tenemos en el momento una pregunta de María Teresa Villa por nuestro chat y nos pregunta, ¿el aumento de vibración tiene que ver con la rapidez del decreto o el sonido más alto? La vibración se crea por el movimiento de algo sobre un eje. Cuando nosotros estamos decretando, ya estamos con una vibración, que es la vibración del sonido. El hecho de que aumentemos la rapidez del decreto no necesariamente tiene que ver con la vibración desde la parte física, porque el hecho de que lo hagamos más rápido sigue siendo la misma vibración de sonido. Esto lo que crea es otras cualidades físicas, pero no tiene que ver que aumentemos el ritmo del decreto. Ya esto tiene que ver es con otras connotaciones que hablan los maestros, pero no con la vibración como tal desde la parte física. Pero subir el tono sí influye ahí porque precisamente subir el tono es hacer que la vibración aumente. Un sonido más agudo es agudo porque vibra muy rápido, como veíamos ahorita. Entonces, el hacerlo cada vez, subir la tonalidad, hacerlo más agudo, sí influiría. Ah, sí, tiene que ver es con el tono, no pues con la rapidez con que se haga el decreto. Gracias, Miguel. Bueno, eso en cuanto a por qué los maestros nos piden que hagamos los decretos en voz alta. Pero ahora vamos a hablar de los números y su representación espiritual. Aquí quiero hacer una salvedad, es que esta investigación está basada en la ciencia apoyada en las perlas de los maestros. Aquí no vamos a hablar de numerología, porque la numerología no es ciencia, la numerología es una disciplina adivinatoria que nada tiene que ver con esta investigación, ni los maestros la patrocinan. Entonces, para que no haya dudas, que aquí no vamos a hablar pues de numerología o de adivinación, sino que vamos a hablar es de la importancia o de la representación que tienen los números en la vida espiritual. Jaime Sí. y Miguel, tenemos por acá una segunda pregunta de Clara Moca. Por favor, aclarar por qué somos un imán artificial y no natural. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que como vimos en el video, hay diferentes dominios y en cada dominio los electrones están girando para cualquier lado. Solamente cuando el hierro se expone a un campo magnético fuerte, todos los electrones se alinean hacia un mismo lugar y ahí es donde se forma un imán. Nosotros
tenemos los electrones en las diferentes células del cuerpo, que también de hecho lo mostraban en el video. Los electrones están alineados en diferentes direcciones. Solamente cuando los exponemos a un campo magnético fuerte es que todos se alinean para el mismo lugar y nos convertimos en un imán. Nosotros no somos un imán natural, nosotros nos convertimos en un imán cuando concentramos nuestra mente o nuestra atención en algo, o cuando estamos decretando, porque ahí tenemos la atención puesta en algo positivo, o cuando estamos conversando y diciendo palabras negativas, una conversación ociosa, también estamos alineando nuestros electrones hacia esa conversación. Y ahí es donde nos convertimos en un imán. Por eso es tan importante ser muy conscientes y muy celosos de lo que estamos pensando en el día. Por eso es que los maestros nos recomiendan hacer meditación. Recuerden que cuando estamos meditando, estamos tratando de que nuestros pensamientos no vaguen de forma desordenada, sino que estemos pensando siempre en una sola cosa. Ok, bueno, entonces volviendo al tema, ahora que vamos a hablar de los números, tenemos que hablar, por supuesto, de Pitágoras. Sí, para Pitágoras, el concepto de matemática difiere mucho de lo que se enseña en las universidades o en los colegios. Él no estaba interesado tanto en formular o resolver problemas matemáticos, aunque así lo conocemos. Su interés estaba más bien en los principios matemáticos para explicar el universo, el concepto de número y el concepto de geometría. Pitágoras de Samos fue el primer matemático puro, contribuyó al avance de la matemática, la geografía y la aritmética. Esta es su vida narrada por los maestros. Sí, Pitágoras nació en el año 582 y murió en el 507 a.C. Fue un filósofo griego considerado como el hijo de Apolo. De joven, conversó libremente con sacerdotes y eruditos, buscando ansiosamente la prueba científica de la ley interna que se le reveló al meditar sobre Deméter, la madre de la tierra. Su búsqueda de la gran síntesis de la verdad lo llevó a Palestina, Arabia, India y finalmente a los templos de Egipto, donde se ganó la confianza de los sacerdotes de Menfis y fue aceptado gradualmente en los misterios de Isis en Tebas. Cuando el emperador asiático Cambises lanzó una salvaje invasión a Egipto en el año 529 a.C., Pitágoras fue exiliado a Babilonia, donde el profeta Daniel servía como ministro del rey. Aquí los rabinos le revelaron las enseñanzas internas del yo soy el que yo soy, dada a Moisés. Los magos zoroastrianos lo instruyeron en música, astronomía y en la ciencia sagrada de la invocación. Después de muchos años, Pitágoras dejó Babilonia y fundó una hermandad de iniciados en Crotona. Era una escuela de misterios de la Gran Hermandad Blanca. Una escuela de misterios, pero ¿qué es eso? Recuerda que desde la expulsión del hombre y la mujer del jardín del Edén, de la escuela de misterios del señor Maitreya, debido al mal uso del fuego sagrado, la Gran Hermandad Blanca ha mantenido escuelas de misterios o retiros. Después de la caída, la Gran Hermandad patrocinó escuelas de misterios en Lemuria y en la Atlántida, donde se enseñaban las verdades espirituales superiores a aquellas que estaban dispuestos a mantener las disciplinas de los adeptos. Más tarde, la Sangha del Buda, la comunidad escénica de Qumran y la escuela pitagórica en Crotona se encuentran entre las escuelas de misterios más recientes. Cuando las escuelas son destruidas, los maestros que las patrocinan las llevan a los planos etéricos y allí podemos ir durante el sueño o cuando estamos entre encarnaciones. La escuela de misterio más reciente fue en 1984. El señor Maitreya restableció su escuela de misterios en el rancho Royal Teton, en el suroeste de Montana. Entonces los pitagóricos no eran, como creíamos, solo una comunidad de astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. No, realmente era una escuela de misterios. Por eso Pitágoras pronunció sus conferencias en un lenguaje velado, que solo los iniciados más avanzados podían comprender por completo. La fase más significativa de su instrucción
se refería al concepto fundamental de que el número es tanto la forma como la esencia de la creación. Él formuló las partes esenciales de la geometría de Euclides. También ideó ideas astronómicas avanzadas que llevaron a la hipótesis de Copérnico, y se registra que más o menos 2000 ciudadanos de Crotona abandonaron su vida habitual y se reunieron a la comunidad pitagórica. Él tenía 90 años cuando Silón, un discípulo que no fue aceptado en su escuela de misterios, incitó una persecución violenta. Él se paró en el patio de Crotona, leyó el libro Hieros Logos, la Santa Palabra, pero lo leyó de forma distorsionada y incitó a la multitud a que lincharan a Pitágoras. Cuando él llegó a su escuela de misterios con 40 discípulos más, Silón prendió fuego y allí murieron todos los integrantes de la escuela pitagórica, menos 2 personas que se salvaron. Por eso es que muchas de las enseñanzas que nos dejó nos dejó Pitágoras, sobre todo en la parte de misterios, de las enseñanzas del yo soy, desaparecieron, pero él ha influido en muchos filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Aquino y Francis Bacon, que es el padre de la ciencia inductiva y el método científico, y quien es una encarnación de nuestro amadísimo Saint Germain. Pero bueno, hace 8 días hablamos sobre Hipatia y vimos que tuvo una muerte violenta también y fue una encarnación de nuestra amada mensajera. ¿Nos puedes decir, Pitágoras, qué maestro ascendido es? Sí, Pitágoras es el maestro ascendido Kutumi. Esto es sacado de las encarnaciones del maestro ascendido Kutumi, es una perla de 1967. Normalmente todos hemos escuchado sobre el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero ¿qué otra cosa nos dejó en matemáticas? Pitágoras fue el padre de los números y creó la tabla pitagórica, tabla de multiplicación. Seguramente la han visto antes o la han estudiado mucho. Sobre todo cuando estamos en el colegio, que nos da tanta dificultad aprendernos las tablas. Las tablas matemáticas se deben a Pitágoras. Bueno, para Pitágoras, los números, como dijimos, tienen una representación. Para él el 1 es un punto que no tiene principio ni tiene fin, ¿cierto? El 2 se crea. Giovanni, ¿tienes una pregunta? Sí, Jaime y Miguel, tenemos por acá 2 preguntas. Nos pregunta Mario González. ¿En todo momento estamos atrayendo desde nuestros 4 cuerpos inferiores? Perdón, ¿desde qué? En todo momento estamos atrayendo desde nuestros 4 cuerpos inferiores. ¿Cómo así que atrayendo? No sabría decirte, pero creería que como nuestros chakras son magnetos que atraen luz, entonces posiblemente se refiere a que los 4 cuerpos inferiores están atrayendo. Sí, Energías, recuerda. vibraciones. Pues sí, esa es la pregunta. Recuerda que ahorita hablamos que somos imanes. Cuando nos estamos decretando, nos exponemos a un campo magnético muy fuerte y somos magnetizados y nos convertimos en un imán y atraemos más de lo mismo. Pero no solamente las palabras, los pensamientos también nos ayudan. Y mira que la Madre Divina, la Madre María, en una perla nos decía que el amor también nos ayuda a volvernos un magneto para que seamos atraídos por el gran imán divino. Entonces siempre cuando tenemos pues la mente en acción o estamos decretando, siempre estamos convirtiéndonos en un imán. Perfecto, mil gracias, Jaime. Y nos pregunta Clara Mock, ¿Agustín de Aquino o Tomás de Aquino? En uno de los que influyó, Tomás Sí. de Aquino. Tomás de Aquino. De hecho, no solamente en ellos, influyó en muchos más filósofos, pero esos son los que mencionan los maestros en la perla de 1967. Lógicamente él debe haber influido en muchos más filósofos, pero solamente pues me ciño a lo que dice la perla para no ir a entrar en inconsistencias. Mil gracias, Jaime. Con y mucho Miguel. gusto. Bueno, entonces les estaba diciendo que Pitágoras relaciona los números con la geometría. El 1 representa un punto que no tiene principio ni tiene fin. Con 2 puntos, cuando se unen,
se forma una línea. Cuando colocamos 3 puntos, hacemos la unión de varias líneas y se forma una superficie. Recuerden que aquí estamos mirando cómo Pitágoras relacionaba los números con la geometría y con la vida, porque él dice que todo es numerable. Cuando tenemos 4 puntos, se pueden unir varias superficies y se forma un cuerpo físico. Él dice que todos los cuerpos están formados con el número 4, con todos los cuerpos de la naturaleza. Y en este sentido, todos los cuerpos deben ser considerados como números. Cada cuerpo material es una expresión del número 4, puesto que resulta como un cuarto término de 3 clases de elementos constitutivos: los puntos, las líneas y las rectas. Pero ¿sabes cuál era el número perfecto para los pitagóricos? Claro que sí, el 10. Lo llamaban el tetracto divino por ser la suma de los primeros 4 enteros. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Pero ¿por qué lo consideraban el número perfecto? Recuerda que relacionaban los números con la geometría. Con estos números representados en forma geométrica, se forma un triángulo perfecto. Un triángulo equilátero. Sí, y lo llamaron la tetractis. Es una figura sagrada para los pitagóricos y tiene un sentido de totalidad, de retorno a la unidad, finalizando el ciclo de los 9 primeros números. Para los pitagóricos se llamaba la Santa Tetractis y es el más sagrado de todos los números por simbolizar la creación universal. Mira que en la tetractis tenemos el 1 que era el punto, el 2 que es la línea, el 3 que era la superficie y el 4 que es el cuerpo. Cuando sumamos los primeros 4 números nos da 10. Aquí vemos la tetractis. De ahí se sacan varias formas geométricas. Ahí vemos un hexágono que es la figura perfecta dentro de las figuras planas regulares y tiene mucho significado dentro de la geometría. En la ciencia, el 10 es la base del sistema de numeración decimal, utilizado en diferentes civilizaciones y culturas al ser el número de dedos que suman ambas manos. Como vimos, es un número triangular y un número tetraédrico. Pero espiritualmente, ¿dónde encontramos el 10? Bueno, el 10 lo encontramos en diferentes religiones y culturas, especialmente representa el nombre de Dios. Uno de los nombres que más conocemos para Dios es Ayam Darayam. Si contamos las letras, suman 10 letras. Ese es el nombre que Dios reveló a Moisés y está en el Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 14 y dice: Dios dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que yo soy, I am that I am. Y Dios, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces miras que para los pitagóricos el 10 era el número perfecto y en una de las religiones el nombre de Dios en inglés es Ayam Darayam, que tiene 10 letras. Sí, yo conozco otro nombre para Dios ¿Cuál que es? también tiene 10 letras. Es Om Dat Sat Om. Este es un mantra en sánscrito que se encuentra en el verso 17-23 del Bhagavad Gita y se traduce como verdad absoluta suprema o todo lo que es. También tiene 10 letras. En una perla de la Madre Elizabeth nos dice sobre este nombre. Dice: cada letra es una palabra para Brahman, de quien vinieron al principio los Brahmins, los Vedas y el sacrificio. Por tanto, con la palabra Om, los amantes de Brahman comienzan todo trabajo de sacrificio, don o armonía propia. Entonces puedes entonar el Om al comenzar tus tareas diarias. Con la palabra Dat y con la renuncia a toda recompensa, los buscadores de la libertad infinita están haciendo este mismo trabajo de sacrificio, regalo o automaestría. Y Sat es lo que es bueno y lo que es verdad, cuando un trabajo está bien hecho.
¿Conocemos otro nombre de Dios que también tenga 10 letras? Sí, ¿Y cuál es? Yod He Bau He. Según el Pentateuco, escrito en hebreo, es el verdadero nombre de Dios. Se traduce al alfabeto occidental como YHWH, pues en la escritura hebrea antigua solo se incluían las consonantes de cada palabra y descartaban las vocales. De ahí viene la palabra Yahvé, que encontramos tantas veces en la Biblia. Sí, mira que también tiene 10 letras, el Yo, He, Bau, He, y eh, también significa Jehová. Los judíos tienen un gran respeto por el nombre de Dios. El tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Así que ellos no lo pronunciaban. En su lugar usaban otros nombres como Adonai, que es Señor nuestro, Elohim, Dios de dioses, Sadai, Señor de la montaña, Emanuel, el Señor entre nosotros, entre muchos otros nombres que ellos utilizaban para no decir el nombre Yod-He-Bau-He. Pero ¿cómo se escribía en arameo? Recuerda que en arameo se escribe de derecha a izquierda, ese es el símbolo para el Yod, ese es el símbolo para G, ese es el Bau y nuevamente G. Estas 4 letras forman el famoso tetragramaton y con ellas también se puede crear una tetractis, de hecho ellos la crean. eh, Al final está el Yod, He, Bau, He completo, después Yo, He, Ba, en la tercera línea Yo, He y el Yo. Y con esto forman la tetractis. Bueno, ya dijimos qué representa el uno, el principio de unicidad. De lo indivisible e ilimitado, Pitágoras dice que es el Padre, creador de todas las cosas. Pero, ¿qué significa que somos individuos? Bueno, individuos es una palabra que viene del latín individus, que significa indivisible. La unidad mínima y no divisible menor en un grupo es el individuo. Significa que no nos podemos dividir por más que queramos o que neguemos a Dios. Si dividimos el 1 por cualquier número, siempre nos va a dar 1. El amado Lanelo lo explicó en una conferencia cuando colocó el ejemplo de las gotas del mar. Él dice que si nosotros cogemos una gota de mar y la llevamos a un laboratorio, vamos a encontrar que esa gota de mar tiene los mismos componentes químicos del mar, pero esa gota no es el mar. Entonces no tiene sentido decir que se es ateo. No. Ateo significa que se niega la existencia de Dios. El ateísmo nace como una negación del teísmo, que es la creencia de que existe al menos una deidad. Es como si una gota de mar estuviera aburrida de la vida y dijera, el mar no existe. Eso mismo es lo que están haciendo las personas que dicen que son ateas. Bueno, pero ¿qué representa el 2? Bueno, el 2, como vimos ahorita, representa la dualidad alfa y omega, que es la totalidad divina de Dios. Es el principio y el fin. Son llamas gemelas de la conciencia cósmica del Cristo que sostienen el equilibrio de la polaridad masculino y femenino. El Padre es el origen y la Madre es el cumplimiento de los ciclos de la conciencia de Dios expresada en toda la creación de la materia del Espíritu. Es el macrocosmos y el microcósmico. El macrocosmos, como es arriba, es abajo. ¿Y el 3? El 3 representa la Trinidad. La Trinidad está basada en el Om sagrado, que se convierte en el yo soy, el que yo soy, cuando se individualiza en los hijos de Dios. Hay una perla del amado Kutumi donde explica el Om, ¿no la puedes explicar por Miguel? A significa alfa, M, omega, energía del principio y el final de la polaridad divina. Y la U representa el potencial del Cristo en manifestación dentro de ti. La entonación del Om sagrado es para atraer las corrientes de la Trinidad hacia la conciencia, para eliminar las energías con el todo divino.
El Om es una de las palabras más sagradas. Recuerda que ahorita en una perla la mensajera nos dice que antes de empezar a cualquier actividad o al terminarla podemos hacer el Om. ¿Qué tal si lo hacemos un Om profundo? Tomemos una respiración profunda y hacemos el Om. Bueno, ya vimos que el 3 es un número que es más espiritual, tiene una representación más espiritual. La llama trina también está representada en el 3, pero ¿qué representa el 4? El 4 es un número más material, representa los 4 cuerpos del hombre, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, el cuerpo físico y el cuerpo emocional. También está representado en los 4 elementos, que son ¿cuáles, Miguel? Sí, son el aire, el fuego, la tierra y el agua. Estos son espíritus de la naturaleza que sirven a Dios y al hombre en los planos de la materia. Los elementos que sirven, los elementales que sirven al elemento fuego se llaman salamandras. Los que sirven al elemento aire, sílfides. Los que sirven al elemento agua, ondinas. Los que sirven al elemento tierra, los gnomos. Pero, ¿qué representa el 5? Bueno, el 5 tiene una representación que son los niveles de la afiliación con un maestro ascendido, con un gurú o con el santo ser crístico. El primer nivel es el nivel del ser estudiante, es cuando nosotros leemos las enseñanzas de un maestro, pero no nos comprometemos con él, simplemente las leemos y no pasamos de ahí. Pero el segundo nivel es el nivel del chela, convertirse en el chela. Es cuando nosotros ya queremos tener una unión más cerca con el gurú y comenzamos a estudiar las palabras que ellos nos enseñan, ya no solamente leerlas, sino que también las estudiamos. Cuando el chela está comprometido en equilibrar su llama trina y su karma, se le puede considerar para el siguiente paso, que es el nivel del amigo. El amigo es la palabra viviente es la palabra viviente. El amigo es el gurú, es el maestro, pero no lo logramos porque deseemos hacernos amigos de un maestro. Tenemos que demostrar que somos dignos de confianza y llegar a un cierto nivel, el nivel del amigo. Después viene el cuarto nivel, que es el nivel del hermano. El grado de hermano es el nivel de la unidad en la relación guru-chela, alfa y omega, que se completa a través del intercambio horizontal en forma de 8, del cual vamos a hablar enseguida, de corazón a corazón. El gurú ha hecho de su discípulo parte de su propia carne y sangre y se ha ofrecido para ser su hermano. Y el quinto nivel es la relación de Cristo, la encarnación completa del verbo, quien es el gurú de uno. Esos son los 5 pasos de iniciación que debemos pasar nosotros con un maestro ascendido. Están en la perla del 2009, volumen 52, número 1, y son 5 partes. Es una perla muy extensa y cada parte explica cada uno de estos niveles. También el 5 representa a los Dhyani Buda, y que son ellos representan las 5 sabidurías, y esas sabidurías son el antídoto de los 5 venenos, que son el mayor peligro para el progreso del alma. ¿Y el 6 qué representa? El 6 representa la estrella de David. Recuerda que esta estrella es atribuida a David, rey de Israel, y es símbolo del judaísmo y de las culturas hebreas según la tradición. Su fuente de inspiración es el Cantar de los Cantares, atribuidos al rey Salomón. De allí que también se conoce como el sello de Salomón. Los 2 triángulos entrelazados responden a un verso bíblico que es muy apreciado en el judaísmo y que expresa la íntima relación que existe entre Dios y la humanidad. Y este verso dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Está en el libro de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 3. El hecho de que un triángulo apunte hacia abajo y el otro hacia arriba representan la unión entre el cielo y la tierra, evocando el pacto entre Dios y Abraham, del cual hablamos la semana pasada. Recuerda que hablamos una perla, leímos el extracto de una perla donde habla de estos 2 triángulos.
Bueno, pero ¿qué representa el 7? El 7 es la unión de lo material y lo espiritual. La gráfica de nuestro ser divino nos enseña que el hombre tiene 7 cuerpos, 3 superiores o espirituales, que son la presencia yo soy, el cuerpo causal y el santo ser crístico, que es el mediador entre Dios y el hombre, y 4 inferiores, que son los 4 cuerpos de los que hablamos ahorita. ¿Y el 8? Bueno, el 8 representa el intercambio de energía cósmica, del espíritu a la materia, de alfa a omega. En una perla de 1979 que se llama el Gran Intercambio Cósmico, aquí vemos pues el intercambio de flujo en forma de 8, pero hay una perla que nos habla del gran intercambio cósmico. Entonces aquí vamos a poner para mirar, ir señalando en el cursor cómo es ese gran intercambio cósmico o flujo de 8 que nos hablan los maestros y nos lo explican en un extracto de una perla. En la parte superior de la gráfica tenemos a alfa, que es sabiduría, positivo, y en la parte inferior de la mitad hacia abajo tenemos el amor, que representa omega, y en la parte negativa. Las dos partes están divididas en dos mitades también. En la parte superior tenemos al lado derecho la sabiduría, que es más, y el amor, que es menos. Y en la parte de abajo, al lado derecho tenemos alfa, que es la sabiduría, y al lado izquierdo tenemos el menos. Entonces, ¿cómo se crea este flujo de 8? Vamos a mirarlo acá. En el punto A, alfa, que se considera el donante activo, pasa la antorcha de la sabiduría. Miren que ahí estamos en el lado positivo, que es la parte derecha y la parte superior, o sea, más. Y lo pasa a omega, que es el receptor pasivo, que lo recibe en el punto B, donde cambia de dirección y polaridad. En este punto B ya pasa a la parte negativa, la parte de abajo, y a la parte izquierda, que es negativa, o sea, menos, para convertirse en amor. Omega lleva la antorcha del amor del punto B al punto C, donde cambia de dirección y polaridad para convertirse en sabiduría. Mira que aquí ya pasa al lado negativo, está en la parte de abajo, pero pasa al lado derecho, que es el positivo, o sea que es menos más. En este punto, alfa, que ya se convierte en el dador activo, lleva el flujo de energía hasta el punto D, donde se lo entrega a alfa, que es el receptor pasivo en este momento, recibe la antorcha, el flujo de energía, que es el paso de la antorcha en el punto D, y aquí nuevamente cambia de dirección y polaridad para convertirse en amor. Aquí ya estamos en la parte de arriba, que es más, y en la parte izquierda, que es menos. Y lo lleva esa antorcha hasta el punto A. Cuando se hace este recorrido completo, es el intercambio de energía del flujo de 8. Y vuelve y comienza nuevamente para hacer ese intercambio de energía. Mira que en la parte de arriba, la energía fluye en sentido horario. En la parte de abajo, la energía fluye en sentido antihorario. Cuando hay un intercambio de energía de arriba a abajo, es que se forma el flujo de 8. Aquí en otro diagrama vamos a ver algo muy interesante. A medida que la energía desciende desde el punto A, que es alfa, hasta el punto B, que es omega, la energía comienza a descender en sentido horario. Cuando llega aquí a la mitad, cambia el flujo y empieza a descender en sentido antihorario. Lo mismo ocurre cuando la energía asciende. Cuando la energía asciende, también en la parte de abajo la estamos viendo en sentido antihorario y en la parte de arriba la vemos en sentido horario. Cuando este flujo de energía es simultáneo, se unen las dos a la vez, que es la otra gráfica que nos explica la perla. Cuando hay ese flujo simultáneo de estas dos espirales, es el caduceo cósmico de alfa y omega. El caduceo era una vara terminada en dos puntas, probablemente una rama de olivo con dos brotes adornados con cintas o guirnaldas. Más tarde se sustituyeron con dos serpientes con cabezas que se juntaban en la punta.
A veces se colocaba un par de alas en la parte superior del bastón. El amado Serafis Bey dice que en tiempos históricos el caduceo era atribuido a Hermes como dios del comercio y la paz. Sí, pero hay algo más impresionante sobre el caduceo. ¿Sabes por qué se transmuta karma cuando estamos bailando? Cuando estamos bailando el vals, perdón. Cuando estamos bailando el vals con tu pareja, primero el hombre da el paso largo y luego la mujer da el paso largo para llevarte de regreso a la posición de plenitud. Entonces, en cada uno de estos pasos, primero el hombre está activo, luego la mujer, alternando, da el equilibrio del caduceo. Esto nos lo dice nuestra amada mensajera en una perla del año 2000. O sea, cuando estamos bailando vals, estamos haciendo un intercambio de energía de un dador activo a un receptor pasivo y viceversa. Y por eso es que se transmuta karma. ¿Y el 9 qué representa? Bueno, el 9 concluye el regreso a la unidad, al 1, donde empieza a contarse otra etapa, otro nivel, formando una espiral que no termina. El número 9, como les decía ahorita, pues podríamos hacer una conferencia con las perlas, solamente lo que hablan del número 9, que dicen que es un número mágico, es el todo y la nada en el mundo material. Si sumamos todos los números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, eso es igual a 45. 4 más 5 es igual a 9. Y si al 9 le sumamos cualquier número, siempre va a dar 9. Si le restamos un número, el que queramos, siempre va a dar 9. Si lo multiplicamos o lo dividimos por un número, siempre nos va a dar 9. ¿Te acuerdas cuántos chakras tenemos en el cuerpo? Sí, 144, que sumados 1 más 4 más 4 es 9. O sea, tenemos 7 principales, pero realmente en el cuerpo tenemos 144 chakras. ¿A qué edad ascendió nuestro amado Maestro Jesucristo? A los 81 años, 8 más 1, 9. Y también, ¿recuerdas cuántas almas se ofrecieron para acompañar a Sanat Kumara cuando él se ofreció como voluntario para mantener la llama de la vida en nombre de la gente de la tierra? Claro que sí, 144,000 almas de la luz. 1 más 4 más 4, otra vez 9. Bueno, ahora teniendo en cuenta pues que empezamos un poquito tarde y por la hora, vamos a pasar al macrocosmos y el microcosmos. Pues sí, vamos a hablar algo más el 9 es una espiral y vamos a hablar algo de los números cuadrados, pero vamos a hablar de el Dios. Dios es el macrocosmos y el hombre es el microcosmos. Entonces, comparar el macrocosmos con el microcosmos te ayudará a entender los 3 niveles de conciencia. El ego supraconsciente que percibe la realidad, que es el yo soy. El ego con minúscula que percibe la irrealidad, que somos nosotros. Y el superego, que es el que percibe ambas, que es el yo crístico. Los maestros siempre nos hablan de que como es arriba es abajo. Vamos a verlo desde la ciencia y desde una parte un poquito más alejada pues de los maestros. ¿Qué quiere decir? Que como es arriba hacia abajo o un viaje del macrocosmos al microcosmos. Lo vamos a hacer con la notación científica 10 y vamos a comenzar con 10 a la 0, que es 1 metro. Bueno, entonces empezamos nuestro viaje. Estamos a 1 metro de distancia y podemos ver las hojas. ¿Y qué pasa cuando vamos a 10 a la 1, o sea, 10 metros? Estamos ya un poco más lejos y alcanzamos a percibir la forma de un árbol. Y cuando vamos a 100 metros, Ya 10 a la 2. empezamos a ver más, empezamos a ver una construcción. ¿Qué es eso? Tal vez una finca, no sabemos, pero... Entonces, ¿qué tal si nos alejamos a 10 a la 3, o sea, 1 kilómetro? Mire ya todo lo que empezamos a ver como bosques, lagos, más construcciones. Y si nos alejamos otro poco, 10 kilómetros, 10 a la 4. Ya empezamos a ver una ciudad. Y si seguimos subiendo, 10 a la 5, o sea, a 100 kilómetros que podemos percibir. Ya estamos viendo el estado de Florida completo, toda la extensión. Y 10 a la 6. Esta foto fue tomada desde el satélite y ya podemos percibir la punta de Estados Unidos. Este es el Golfo de... Un- donde está el Golfo de México. Sí. Y si nos vamos 10 a la 7, Ya entonces empezamos a percibir el planeta y el continente americano.
¿Y qué tal si seguimos subiendo? 10 a la 8, o sea, 100.000 kilómetros de distancia. Ya se empezó a poner chiquito nuestro planeta. Y 10 a la 9, Ya 1 millón estamos de viendo kilómetros. la órbita de la Luna. ¿Y qué tal si seguimos subiendo? 10 a la 10. Ya se está viendo la órbita de la Tierra. Y entonces si vamos a 100 millones de kilómetros, 10 a la 11. Empezamos a ver la órbita de Marte y ¿Y 10 a la 12? empezamos a ver la órbita de más planetas y nuestro centro, el Sol. Y si nos alejamos otro poquito, 10 billones de Ya kilómetros, empezamos a ver casi la totalidad del sistema solar. Ya ni podemos siquiera seguir, nos vemos como podemos un seguir punto. subiendo, Claro ¿cierto? que sí. Vamos a 10 a la 14. Ya el sistema solar se está empezando a volver pequeño. Ahí es donde nosotros vivimos. Y 10 a la 15, 1 trillón de Ya no kilómetros. alcanzamos a percibirnos sino como un punto Y más. 10 a la 16, a 1 año luz de distancia. Ya somos un punto más entre millones de otros O puntos sea, ya de nuestra sistemas galaxia solares. parece una estrella. Y 10 a la 17, 10 años luz. Ya casi que nos perdimos. Ya no podemos identificar dónde estamos con certeza. Y 10 a la 18. Ya empezamos a ver una nebulosa gigantesca. Entonces alejémonos otro poquito, 10 a la 19. Ya vemos millones y millones de estrellas. Y si nos alejamos otro poco, a 10.000 años luz, 10 a la 20. En 10 a la 20, o sea, miren ya ahí qué podemos percibir. Percibimos puntos más grandes, más pequeños. ¿Cómo serán esos sistemas solares? Alejémonos otro poquito. Mira lo que vemos aquí, una espiral. Ya estamos viendo la Vía Láctea completa y otras galaxias. O sea, ya aquí tenemos varias vías lácteas y recuerda que hace 8 días hablamos de la espiral. Aquí podemos ver Aquí podemos que ver la nuestra Vía espiral. Láctea es una espiral. ¿Y qué tal si nos vamos 10 a la 23? Ya nuestra galaxia se empieza a poner pequeña. Aquí podemos ver inmensos espacios vacíos de lo que nos hablan los maestros, ¿cierto? Sí, Podríamos seguir subiendo, claro que sí. pero vamos a devolvernos para... Ya vimos cómo es arriba. ¿Qué Sí, tal si ya nos todos esos devolvemos? puntos eran galaxias. Vamos a volver al punto inicial, a 1 metro de distancia cuando tomamos la foto de una hoja de un árbol. Entonces vamos a empezar a ir más adentro, o sea, hacia el Acercarnos. microcósmicos, hacia el microcosmos, 10 a la menos 1, Ya o sea, empezamos, 10 centímetros. ya se está viendo la hoja de una manera más definida. Antes no percibíamos su forma. Entremos un poquito más, 10 a la menos 2, a 1 centímetro de distancia. Ya percibimos los detalles, las ramitas, la hoja, una más definida la forma. Y 10 a la menos 3, a 1 milímetro de distancia que vemos. Ya estamos viendo la estructura de la hoja, lo que la conforma. Pero sigamos adentrando, 10 a la menos 4. Ya eso es con un microscopio, pero ¿qué vemos ahí? Ya se empieza a definir las células. Esto que estamos viendo son las células que conforman la hoja. Y 10 a la menos 5, 10 micrones. Ya empezamos nuestro viaje al interior de la célula. Sigamos entrando, 10 a la menos 6. Ese es el núcleo de la célula. ¿Y qué vemos a 10 a la menos 7? Ya empezamos a ver los cromosomas que están dentro de la célula. Eso es lo que hay por dentro de una célula. Sí. Y 10 a la menos 7, a 100 Armstrong. Ya estamos viendo las cadenas que conforman nuestro ADN. Y mira que forman una espiral. Sí. Sigamos entrando, 10 a la menos 9. Ya estamos viendo los bloques cromosomáticos. Y 10 a la menos 10. Ya se empieza a ver una notable similitud con el macrocosmos que veíamos antes. Recuerden que aquí estamos en el microcosmos, estamos dentro de la célula. 10 a la menos 11, 10 picómetros. Ya Recuerden- empezamos a observar los electrones y campos de los átomos. Y 10 a la menos 12, Ya ese es el núcleo del átomo. o sea, ya ahí estamos viendo el núcleo y podemos ver alrededor los espacios vacíos que veíamos en el macrocosmos. 10 a la menos 13 que vemos. En 10 a los menos 13 ya se empieza a definir el núcleo con sus partes. Y 10 a la menos 14. Tenemos el núcleo de un átomo de carbono. De eso es que estamos compuestos nosotros. Hasta ahí dejamos el viaje por el macro y el micro. Miren que cuando los maestros nos dicen que como es arriba es abajo, es porque realmente todo es similar. Lo que vemos arriba lo podemos ver abajo y por eso desde el estudio de lo pequeño podemos comprender el estudio de lo grande. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, Giovanni?
No, no hay más preguntas por esta ¿Alguien en noche. el auditorio tiene ¿Alguien una de pregunta? ustedes tiene alguna pregunta? Sí, dale. Sí. Sí, 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 está tomado en base al plano cartesiano. Cuando estabas mostrando la figura del 8, el positivo y el negativo, visualicé la figura del plano cartesiano y vi que en la diapositiva que no profundizaron sobre ella estaban pues como las tablas y lo asocié. ¿Tiene alguna relación o cómo funciona en ese caso? ¿Lo asociaste con qué? ¿Con el plano? Sí. Lo que pasa es que cuando nos hablan del intercambio del flujo de 8, estamos hablando de una figura en 2 dimensiones, que sube y baja. O sea, solamente estamos en el plano XY. O sea que sí tiene mucha relación. De hecho, aquí, esa era la que estabas hablando. Mira que estas figuras son tomadas de una perla, tal cual están en inglés. Mira que ahí dice sabiduría, pero en inglés. Yo no hice traducción ni modifiqué pues la gráfica. Lo que vemos ahí es el plano cartesiano. Y mira que están, en la parte de arriba tenemos un más, abajo tenemos un menos, tal cual aparece en el plano cartesiano. Voy a colocar aquí, mira, en la parte derecha del plano cartesiano el eje X es positivo, aquí tendríamos el negativo. Mira que cuando hay ese intercambio de energía, mira que el par de signos, el par ordenado cumple tal cual el plano cartesiano, porque realmente estamos hablando de 2 dimensiones cuando hay un intercambio de energía. Pero sí, es correcto lo que estás preguntando. Sí, Jovan. Jaime y Miguel nos pregunta por acá, Manuel Segura, ¿cómo se hacen los decretos más agudos? Si quieres subir, hay que tener un entrenamiento previo, porque si no lo tienes, tienes la posibilidad de dañarte las cuerdas vocales y eso no sería positivo para nadie. Entonces, lo que hay que hacer es primero hazlo como cuando te sientas cómodo. No te sobreesfuerces porque te puedes generar un daño físico que puede llegar a ser irreparable. Entonces, lo más apropiado es tener un entrenamiento vocal. Puedes incluso meterte en clases de vocalización y ahí vas a aprender los principios básicos para poder mejorar y ampliar tu registro vocal para poder subir sin herirte la voz, que es muy importante. Es que también tenemos que aprender a conocer qué tipo de voz tenemos. Por eso es muy recomendable que hagamos técnicas de vocales para poder aprender a conocer nuestra voz y poder saber hasta dónde podemos llegar. Sí, exactamente. Y siempre con entrenamiento se puede ir un poquito más lejos, pero se debe saber cómo se hace, porque si no hay riesgos de daño. Muy bien, nuestro sentimiento de gratitud para Jaime y para Miguel esta noche. Gracias por compartir toda esa asesoría y todo ese conocimiento Con mucho gusto. de la experiencia y de los maestros que nos la han brindado. Los invitamos a todos para nuestra próxima conferencia dentro de 8 días, la llama Trina, el manantial de la vida. Estará a cargo de Victoria Rivera. Tendremos nuestro grupo de estudios presencial para que vengan y se puedan conectar también vía virtual a través del Zoom. Mil gracias para todos y una bella noche. Una feliz noche para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Podemos adaptar algunas cosas para ellos que lo entiendan más fácil, claro. Es uno que nos diga, así con mucho gusto.